Amén. Dele un aplauso al Cordero. Primero quisiera contarle, cuando inició el Congreso, Dios tenía una palabra en mi corazón, la cual terminó predicando el profeta Ulises el primer día. Luego busqué otra palabra y la predicó nuestro pastor Williams. Luego busqué otra palabra y la predicó el pastor Miguel. Por lo tanto, anoche orando, yo creo que me acosté como a las 5 de la mañana tratando de oír una voz de Dios, porque lo que más nos interesa como predicadores es que el Espíritu Santo sea quien hable. Pudiéramos predicarle un montón de mensajes, un montón de enseñanzas que pudimos haber aprendido, pudimos haber estudiado, y es válido. Pero en tiempos como los que estamos viviendo es necesario que la voz de Dios resuene por encima de la voz del hombre. Amén. Y el Señor habló a mi corazón una vez más. Y el mensaje lo titulé: de la roca fluyó un manantial. Repita conmigo: de la roca fluyó un manantial. De la roca fluyó un manantial. Y quisiera comenzar con el libro de Juan, uno de los versículos que tocó nuestro pastor Miguel. Dice Juan capítulo 6, verso 63, no es el cuerpo el que le da la vida a uno. Diga conmigo: no es el cuerpo, sino el espíritu humano. ¿Ok? Dice, las palabras que les he dicho son espíritu y por lo tanto dan vida, por lo tanto producen vida. Hace un tiempo atrás el Señor me entregó un mensaje que lo titulé La dimensión de la palabra. Ese mensaje nace producto de una experiencia que pude vivir en cuanto a sanidades y milagros y en cuanto a liberación. En un minuto el Señor me usa en sanidades y en milagros y en liberación, y comienzo a preguntarle a qué se debió el poder que fluyó a través de mis manos, porque sin duda nosotros no tenemos ningún mérito en esto, pues esto es gracia, es Cristo. Y el Señor me habla y me dice, en la palabra que lanzaste había poder. Y la palabra hizo que la enfermedad saliera del cuerpo. Y la palabra hizo que el demonio saliera del cuerpo. Y Jesús está diciendo, las palabras que les he dicho son espíritu y por lo tanto producen vida. Y quisiera comenzar con una historia en Lucas capítulo 7. Dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, dígame conmigo, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Diga conmigo, a punto de morir. Es curioso que en las peores crisis Dios levante gente ungida por el Espíritu Santo. Las crisis tienen una virtud, y es que manifiestan el poder de Dios. La crisis, no todo es negativo porque hay una luz. La palabra dice que Pedro estaba preso, pero que una gran luz resplandeció en medio de la cárcel. Cuando un ángel del Señor se le aparece, iluminó las celdas que estaban en oscuridad. El día de ayer yo vi, nadie me lo contó, no fue imaginación, no estoy loco. Bueno, sí, un poco. Pero yo vi gente en cárceles. Pero también vi como un mar se sacudía en olas, como cuando la marea está alta, es agresiva. Y recuerdo que cuando nuestro profeta estaba ministrando, le dije, es que veo un mar. Y dentro de esa ministración, nuestro pastor profetizaba y decía, es la voz del Señor. Diga conmigo, la voz del Señor. Es como estruendo de muchas aguas. La Biblia dice que Él truena sobre las muchas aguas y que Babilonia se sienta en las muchas aguas.
O sea que por encima de la influencia de Babilonia y del mundo está la voz del Señor que truena sobre ellos, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Están hablando del centurión. Los siervos se presentan delante de Cristo y le dicen: el centurión es digno de que le concedas esa petición. Ha sido bueno con nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. El centurión le dice: Señor, solo di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otros: ven y viene, y a mi siervo: haz esto. Y al oír esto lo hace. Diga conmigo: Jesús se maravilló de él. Hermano, es necesario que Jesús se maraville de ti. Es necesario que los ojos del Señor brillen cuando te vean. ¿Por qué? Porque algo tuvo el centurión que cautivó el corazón de Jesús. Algo tenía el centurión. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay algo que tenía el centurión. Quiero decirle que Jesús se maravilló de dos cosas que el centurión portaba. Primero, humildad. Diga conmigo: humildad. La humildad cautiva el corazón de Dios. Esa gente arrogante, créame que Dios no lo tiene en mucha consideración. La gente arrogante que se cree superior al otro, que porque Dios les da un poco de privilegio piensan que pueden pasar a llevar al hermano, son a los que menos tienen consideración el Señor. El Señor considera a los humildes. Dice que al altivo Él lo mira de lejos, pero al humilde le da mayor gracia. Mayor gracia, mayor gracia. Es necesario que el Señor derrame una mayor gracia sobre usted, una mayor gracia sobre mí. Porque es la gracia lo que nos hace especiales. No son nuestros talentos, no son nuestras capacidades, es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor que transforma al drogadicto, que toma al pobre del muladar y lo sienta con príncipes. Es la gracia del Señor que se acuerda de aquellos que han sido olvidados. Y lo segundo que tenía el centurión era fe. Fe para creer. Fe que fue capaz de cautivar el corazón del Señor. Si el centurión no hubiera demostrado una fe agresiva, una fe grande, probablemente Jesús ni siquiera hubiera lanzado la palabra. Pero Jesús siempre probó la fe. Sí, Señor, pero aún los perros comen de la migaja de sus amos. ¿Grande es tu fe? Hágase contigo como desee. Diga conmigo: fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Al regresar a casa, los que habían sido enviados. Y mire lo que ocurrió en esta historia. Es lo que habla el libro de Salmo 147. Dice: Él envía su palabra. Él envía su palabra a la tierra y velozmente corre su palabra. La dimensión de la palabra habla que cada palabra que sale de la boca del Señor es un espíritu que desciende a la tierra. Pero no desciende sin un propósito. Escúcheme, cada palabra que sale de la boca del Señor no es en vano. Cada una de ellas tiene un propósito, pues Él no improvisa. Cada palabra es un espíritu que desciende a la tierra a cumplir una función. Y el libro de Salmo está diciendo algo revelador, que Él envía su palabra desde el trono y la palabra se mueve a velocidades indescriptibles.
Fue por eso que antes de llegar a la casa, el siervo ya estaba sano. ¿Cuántos están acá? Entonces quiero decirle una cosa que me dijo el Señor. Antes de que usted vuelva a su realidad, antes de los que nos están escuchando vuelvan a su realidad, el milagro que tanto necesitamos ya va a estar hecho. Porque Él envía su palabra. Y la palabra se mueve a dimensiones, a velocidades que nosotros no comprendemos. Es tiempo de despertar en el Espíritu del Señor. Porque no nos sirve de nada llenarnos de un conocimiento vano si no hay revelación, si no hay poder. Pablo, antes de visitar una iglesia, decía: iré a visitarlos, pero no solo con palabras de vana sabiduría humana, sino con demostración de poder. Porque el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Pero escúchenme una cosa. ¿Qué es lo que necesitamos para que el Señor envíe su palabra? Fe. La palabra de Dios no se sujeta ni a tiempo ni a materia, porque ella trasciende todas las leyes de la física. Ella hace aparecer un órgano de donde no lo hay. La palabra del Señor hace florecer de donde ni siquiera se ha sembrado. La palabra de Dios tiene la capacidad de trascender las leyes terrenales. A ella no le importa si usted tiene o no tiene dinero. A ella no le importa si está triste o si está feliz. Porque como enseñaba el pastor William, traspasa la división del espíritu y el alma. Ella crea de donde no existe nada. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de los cielos por el aliento de su boca, por el Espíritu de Dios, por el Ruach, el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Todo era desorden, vacío, un caos, pero el Espíritu Santo se empollaba. Era la voz profética que anunciaba que no todo estaba perdido, que había una esperanza. Que había una esperanza. Isaías capítulo 55, verso 11 dice: así también la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sin producir un efecto. No vuelve a mí, no retorna, shuv. La palabra que sale de la boca del Señor tiene que tener un retorno al Padre. Pero no retornará sin antes cumplir el propósito con el que fue enviada. Así que si Dios dijo de ti que serías un gran hombre de Dios, una mujer de Dios, esa palabra no retornará al Padre sin antes ver cumplida en tu vida. Denle un aplauso al Cordero. En la dimensión de la palabra están las profecías y las promesas de parte de Dios, y ellas se mueven esperando poder alinearse con nosotros para poder ejecutarse. En una oportunidad vi como lenguas de fuego se movían en medio de la iglesia, de un lado hacia otro, y en ciertas personas la lengua se les metía en el vientre. Y yo pregunté: Señor, ¿por qué? ¿Qué es esto que veo? Y Él me dice: es mi palabra, que se mueve a velocidades inimaginables, pero que solo logran ejecutarse con alguien que logra captarla, que logra agarrarla con fe, con disposición de corazón. Por eso hay muchas promesas que no se han cumplido, por eso hay muchas palabras que no se han cumplido, porque todavía no nos conectamos con esa dimensión. Porque todavía hay lugar en nuestro corazón abierta a la pereza, abierto a la comodidad, abierto a la religiosidad. Pero si pudiéramos experimentar el poder de Dios, nuestra mente cambiaría. Nuestra forma de mirar el evangelio cambiaría. Mire lo que dice Hebreos
capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe nosotros entendemos que el universo fue creado por una palabra de Dios. No fue creado ni por el Big Bang, ni por la teoría evolutiva. Fue creado porque así dijo Dios y fue hecho. Las estrellas, las galaxias se crearon de donde nada se veía. Así también Dios ha despertado dones en nuestro corazón, de donde no se veía nada. De donde no se veía nada, fueron despertados dones en nuestro corazón. Dios va a levantar dones en su casa, en su iglesia, dones en forma de hombre. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un corazón cercano al necesitado, a la necesidad. Por eso Dios lo tiene así. Usted está restaurando vidas y de sus lomos vienen grandes dones. Santiago capítulo 5 dice: Elías era tan humano como nosotros y con las mismas debilidades. Sin embargo, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Este verso lo hemos ocupado mucho durante el Congreso y quisiera hablarle de alguien que manejaba la dimensión de la palabra a cabalidad, Elías. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, muy bien, todo bien con Elías, pero la diferencia es que Elías estaba en la presencia del Señor constantemente. No se trata de predicar bien, se trata de mantenerse en la presencia del Señor. Porque es fácil acercarse a alguien y decirle algo que lo motive, pero puede venir de tu alma. Y aunque el alma no es mala, se confunde muchas veces con lo que Dios está hablando. Se trata de permanecer en la presencia del Señor. Elías sabía manejar la dimensión de la palabra. Si no por mi palabra, ¿qué le dijeron a Jeremías? Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Dios habilita con un poder extraordinario a los que entienden que en la palabra del Señor está todo el poder y la autoridad. Si usted logra entender el poder, la dimensión, la autoridad extraordinaria que hay en la palabra que sale de la boca del Señor, Él lo habilitará con ese mismo poder en su boca. Mire lo que dice Job: truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y la versión NTV dice: la voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Primera de Reyes capítulo 17, vino a él luego palabra de Jehová, diciéndote: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque aquí yo he dado orden. Diga conmigo, él dio orden. En ciertas ocasiones de la palabra, Jehová dio orden. Y el primer día de congreso, cuando comenzamos la semana, el Señor dijo: ¿quién impedirá lo que voy a hacer con esta casa? Porque yo ya di la orden desde mi trono. Él ya dio la orden de que tú cambies, seas mudado en un nuevo hombre. Él ya dio la orden de que los enfermos sean sanos. No se agotó la harina ni se acabó el aceite. Amado, el mundo puede decir lo que quiera. Satanás puede asustar con lo que quiera, pero si Jehová da la orden, no hay nada ni existe algo que pueda contradecir lo que Dios dijo. Hay muchos de ustedes que están asustados porque solo ven lo que está delante de sus ojos.
Pero si entendieras que Jehová dio la orden, no temerías. Confiar en Dios va más allá de asistir a la iglesia. Va más allá de sentarse y comenzar a aprender. Vivir una vida de evangelio va más allá que estas paredes. Cuando caminas por la calle, tú no los ves, pero ángeles del Señor caminan contigo. Algo similar pasó con Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 3 y 6 dice: Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Y echa aceite en todas las vasijas. Y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y comenzó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Y cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay más vasijas. Entonces en ese momento cesó el aceite. Así dice el Señor: queridos siervos, en el temor del Señor se los hago saber. A medida que ustedes dispongan vasijas, Él se va a encargar de llenarlas de aceite. Le estoy hablando a los siervos de Dios. A medida que ustedes dispongan vasijas, Él se va a encargar de llenarlas de aceite. Por eso procuren siempre mantener vasijas dispuestas en sus congregaciones. Marcial Gallardo, lo que ustedes ven aquí, es una vasija que le pertenece a Él. Y Él la dispuso para que el Señor la llenara. ¿Sabe lo que pasa? Que el Señor me dijo que muchos siervos de Dios tienen miedo a disponer vasijas porque piensan que las vasijas les robarán la autoridad. Piensan que las vasijas les quitarán el puesto. Amado, entonces no se trata solo de disponer vasijas, se trata de disponer vasijas que sean hijos. Y ustedes, hijos, permitan que vuestro pastor los disponga. Porque proféticos huérfanos no se oyen. Mi pastor hablaba de la transfiguración. Se aparece Moisés y Elías en el monte y se abren los cielos y una voz del Padre dice: este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. ¿A quién? Al hijo. Al huérfano no se oye al hijo. Entonces que en este día el Señor ponga un sello de identidad sobre tu corazón, que eres hijo de Dios, pero no solo hijo de Dios, eres hijo de un siervo que Dios dispuso. Siervos ignoran que lo que más necesitamos son vasijas llenas de aceite, porque están escasas. La mayoría habla de lo que le conviene. La mayoría habla de lo que le agrada a la gente oír. Pero en este tiempo, Dios levantará una generación llena del Espíritu Santo, que no solamente hablará desde lo que hay en su boca, sino que hablará con experiencias, con manifestaciones del poder de Dios. El día de ayer tuve un sueño. Soñé que estaba en un hospital con muchos de los que están aquí presentes. Entendí que no era un hospital, era la iglesia. Entonces se levantaban unos enfermos con heridas en la piel. Y venía la voz del Señor que decía: poned las manos sobre los enfermos. Y cuando poníamos las manos, muchos eran sanos. En el sueño yo veía cómo la piel se regeneraba. Y al regenerarse la piel, uno de los camarógrafos la captaba y salía en pantalla. Entonces la iglesia saltaba y se encendía. Muchas iglesias duermen porque no hay manifestación de poder. Que el Señor mantenga siempre vasijas dispuestas para que el aceite nunca cese. Dele un aplauso al Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4 al 8. Porque todo bien con Elías.
Y aquí comienza recién el mensaje. Todo bien con Elías, pero decidió morirse, sentándose bajo un enebro. Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó. Un ángel le tocó. Otra cosa me dijo el Señor. Puede que no estén aquí, pero Él los conoce. Y sabe que muchos tienen el alma amargada. Nuestro pastor William ministró acerca del alma. Yo quiero tocar solo un punto: la amargura. La amargura. Muchos de aquí tienen el alma amargada, me dijo el Señor. Vieron lo que no era necesario ver. Escucharon, prestaron oído lo que no era necesario oír. Se metieron donde nadie los llamó y se amargaron. Lamentablemente, muchas de esas amarguras son responsabilidades de líderes. Estoy hablando lo que el Señor me dijo. Pero causó amargura en muchos corazones que están desconformes. Y otra cosa me dijo el Señor: muchos de esos amargados ya no tienen la visión del pastor. Vivimos en Chile, un país frío. Si usted siembra guayaba, no le va a crecer. Pero no le va a crecer porque la tierra sea mala. Simplemente no va a crecer porque no es la geografía. Entonces no puedes estar bajo el alero de un hombre con una visión distinta, porque estás desubicado en la geografía. Muchos quieren traer visiones de fuera, de otras misiones, pero aquí no van a fructificar, porque Dios ya dio una visión y es responsabilidad nuestra sujetarnos a esa visión. ¿Sabe lo que pasa cuando no te sujetas a otra visión y luchas en contra de la corriente? Te estancas y no desarrollas lo que Dios puso en ti porque estás amargado tratando de levantar, de imponer una visión distinta. Estoy hablando de parte de Dios. Muchos ya no tienen fuerzas para seguir avanzando. Lo dejé anotado porque no quiero hablar desde mi carnalidad. Muchos ya no quieren seguir avanzando, quieren abandonarlo todo a causa de lo que vieron y escucharon. Personas totalmente heridas en su corazón. ¿Por qué quiero tocar solo el tema de la amargura? Porque es una raíz que no solamente daña el alma, sino que llega hasta el espíritu y se alimenta del espíritu. La amargura es una raíz tan peligrosa que al alimentarse de tu espíritu te convierte en un muerto viviente. Te convierte en huesos secos por dentro. Y necesitamos urgentemente en este tiempo que venga la palabra del Señor y sane nuestro corazón por completo y sane nuestro espíritu y se desarraigue de una vez por todas toda esa amargura que está dañando nuestro corazón. Muchos de ustedes han tenido pensamientos de apartarse de la iglesia. Pero gloria a Dios porque es el tiempo oportuno que Elías debía venir. La amargura es tan peligrosa que te quiere hacer morir. Quiere que te apartes del Señor. Porque Él ya viene. Entonces, él miró y aquí a la cabecera de Elías un pan cocido sobre las piedras y una vasija de agua. Diga conmigo, un pan cocido. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire, Elías, se le aparece un ángel y le cocina un pan del cielo, palabra revelada. Elías come, pero se vuelve a dormir. Así está Dios muchas veces con nosotros, dándonos palabra revelada, pero tenemos una actitud incorrecta y nos volvemos a dormir. Ezequiel, uno de los grandes profetas de Dios, del cual yo admiro mucho, en una oportunidad se le muestra una visión y él está sentado en la casa junto a los ancianos de Israel y se le aparece el ángel de Jehová y tiene que tomarlo del pelo el Espíritu de Dios y ponerlo de pie,
porque sentado en su comodidad no podía ver, no podía recibir lo que Dios le estaba mostrando. Volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Hoy el Señor viene a entregarte palabra revelada para que te levantes, para que comas, pero para que continúes avanzando. Largo camino te resta. ¿Tú crees que esto es todo lo que Dios tiene para nosotros? Definitivamente no. Se levantó pues, comió y bebió y fue fortalecido con aquella comida. Que hoy, Señor, te ministre fuerzas para seguir avanzando, para seguir caminando. A los que están con una necesidad aquí de ser libres de la amargura, que Dios te dé a comer pan del cielo para que puedas continuar caminando. Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y 11 dice: entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. Ojo, sobre los manantiales de aguas. El nombre de la estrella era Genjo. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga, y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Al igual que el Espíritu Santo, la amargura se mueve a través de manantiales, pero manantiales que producen agua amarga. Y una de las cosas que el Señor me dijo es que muchos han bebido de esas aguas y se amargaron. ¿Por qué? Yo le pregunté al Señor: ¿por qué veo a la iglesia como pozos? Como pozos. Porque usted y yo estamos llenos de algún agua, de algún manantial. Y si no es el Espíritu Santo, son aguas de amargura. Aguas de amargura. Y el Señor quiere hacernos libres de eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando una persona bebe de estas aguas amargas, se contamina y comienza un proceso involutivo. El problema es que después se juntan en casas y a través de los comentarios contaminan a sus hermanos. Por eso es un manantial. Porque cuando abren su boca, lo que sale de su boca es amargura. Y los que están alrededor beben de esa amargura y se contamina. La peor pandemia es la amargura. No sirve de nada es juntarse en casa supuestamente a partir el pan, a edificarnos, pero lo que hacen es murmurar. Predican un evangelio de compartir el pan, pero cuando se sientan murmuran y contaminan a su alrededor. Entonces, ¿cómo vamos a fluir, Connie? ¿Cómo vamos a fluir en los ríos del Espíritu Santo si nuestro corazón ya bebió de otras aguas? Satanás ya había llenado la copa de Judas y no pudo ser partícipe de la redención de Cristo. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué peligroso. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Para que usted sepa, las oraciones tienen estorbo muchas veces. Una de ellas es el matrimonio. Cuando algo anda mal en el matrimonio hay estorbo, según la Biblia. Otro estorbo es la amargura del corazón. Entonces oras y Dios no te contesta. Oras y no tienes respuestas. Porque primero no te vacías de esa amargura. ¿Por qué no primero te vacías de eso que está estorbando en tu corazón? Para que del cielo Dios envíe la gran lluvia. En una oportunidad Eliseo le dice a uno de los reyes. Eliseo era muy bravo, hermano. Le dice: si no tuviera respeto por él, ni siquiera te miraría a la cara. Y Eliseo le dice: así ha dicho el Señor, luego de que trajeran un tañedor. Dice:
Cavad pozos, cavad pozos, cavad pozos, porque ustedes no verán ni viento ni verán lluvia, pero Jehová llenará los estanques. Amado, escúcheme una cosa, la dimensión de la palabra genera de donde no existe nada. Eliseo le estaba diciendo, ustedes no verán viento, no verán lluvia, no habrá una señal, no habrá algo visible, no habrá una causal. Sin embargo, Jehová llenará los estanques. Que el día de hoy Jehová llene tus estanques, llene mis estanques de aguas. ¿Pero de qué aguas? Las aguas del Espíritu Santo. Aguas que saltan para vida eterna. Aguas que te entregan dones de revelación, dones de entendimiento. Quisiera continuar, ya estoy finalizando. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob, porque Él convirtió la roca en un estanque de agua. Sí, y la roca sólida, de la roca sólida, fluyó un manantial. Póngase de pie, por favor, para finalizar. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Convirtió la roca en un estanque de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Mire, Él convirtió la roca en un estanque de agua. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él convirtió la roca en un estanque de agua. Jesús es fuente de agua. Jesús es la fuente, es el estanque de agua que nos puede suplir esa necesidad. Porque Él fue quien lo convirtió en eso. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y de la roca sólida fluyó un manantial. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Pero más si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuál fue el manantial que fluyó de Cristo? El Espíritu Santo. La persona más hermosa. Nunca me voy a cansar de decirlo. Porque cuando no hay nadie, solo el Espíritu Santo está presente. Mi corazón arde cuando se habla de Él. No hay absolutamente nada que sacie más el corazón que la amistad del Espíritu Santo. Él no es un juguete para usarlo cuando haya que ministrar. Él no solo es la unción. Sí, yo siento el poder, pero Él no solo es la unción. Él es Dios. Y no solo es Dios, sácalo de esa divinidad y vuélvelo tu amigo. No hay nada más hermoso, Connie, que vivir una vida pegada al Espíritu Santo. Porque nosotros seríamos incapaces por nuestra fuerza. Así dice el Señor. La riqueza de esta casa no son las pantallas, dice el Señor. La riqueza de esta casa no son las luces, no es el pastor, no es la pastora, no son ustedes, siervos del Señor. La riqueza de esta casa ni siquiera son los predicadores que salen de aquí. La riqueza de esta casa es la continua presencia del Espíritu Santo en medio de los hijos del Señor. Esa es mi riqueza. Mi riqueza no es el conocimiento que tengo en la mente. Me siento rico cuando veo a un enfermo ser sano. Me siento rico cuando veo que los endemoniados son libres. Que el que caminaba lleno de tristeza, lleno de dolor, hoy lo veo con una felicidad tan grande. Y eso lo provoca el Espíritu Santo. ¿En qué minuto se te pasó por la mente olvidarte de Él? Es el Espíritu Santo.
no es la tercera persona de la Trinidad. Él es el Elión en su esencia. Me da lo mismo lo que digan. Me da igual. Hay cosas que no se entienden con un conocimiento teológico. Hay cosas que se experimentan, que son necesarias experimentarlas. Levante sus manos. No voy a pasarme del tiempo. Ayúdame con... Precioso Espíritu Santo. Hoy inclinamos nuestro corazón a ti. Y brazo coveremene arakaya prosterebaso. Las aguas han sido agitadas, dice el Señor, desde el primer día. Comenzaron a ser agitadas las aguas. Tú no viste el estruendo que yo iba a causar con mi voz, dice el Señor. A la presencia mía, dice el Señor, la tierra se sacude, los estanques se llenan. El Espíritu del Señor adornó los cielos. Él adornó tu corazón como novia. La unción misma les enseñará todas las cosas. Es el Espíritu Santo. Socoveré manella. Muchos de ustedes necesitan que el Señor envíe la palabra y los sane. Pero pareciera que el orgullo es más fuerte. Aquí no se trata de quién es mayor o quién no. Si hoy abres tu corazón al Espíritu Santo, Él hará todo nuevo. Espíritu Santo, hoy abrimos nuestro corazón a ti para que puedas ministrarlo, Dios, a cabalidad, para que puedas penetrar en nuestro espíritu, para que hoy sea desarraigada toda raíz